Lo que escuchamos es el sonido de una instantánea para la historia. Palestinos celebran la noticia de la tan esperada tregua en la Franja de Gaza en Oriente Medio. Tras 15 meses de guerra, negociadores de la organización islamista Hamas y del Estado hebreo lograron un acuerdo que establece el alto al fuego y que incluye la liberación de los rehenes israelíes. Las esperanzas del mundo están puestas en este paso, aunque el camino sigue siendo difícil y el reto es mantener la promesa. Pero es una noticia con muchos más matices. ¿Por qué Israel cede en su posición? ¿Cómo quedará Hamas ante el mundo y ante la historia? ¿Cuál es el papel de Netanyahu y de la presión internacional sobre él? Y particularmente, ¿es este un efecto de golpe de ala de la posesión de Donald Trump en Estados Unidos? Convocamos a dos analistas que ofrecen visiones opuestas de lo que ha ocurrido en Gaza en este histórico 15 de enero. Los profesores Mauricio Jaramillo Jacir y Marcos David Pekel. Hoy es jueves 16 de enero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. El mundo conoció este miércoles una noticia que probablemente desde su lectura emociona al mundo entero y es la noticia de una tregua en Gaza, en el conflicto en Oriente Medio. Algo que la gente reclama con ansias desde cualquier lugar del mundo, porque evidentemente cualquier conflicto, cualquier guerra, es ese contraste acerca de la necesidad de que se acabe y de que haya una solución pacífica. Y esto enciende una esperanza sobre un tema del que usualmente no se ve salida. De repente estamos hablando de tregua en Gaza, con las esperanzas hasta cierto punto seguramente. Pero por eso hemos querido invitar a Stephanie Chavarría, quien es la editora internacional de Tiempo, para que nos cuente exactamente qué es lo que se está anunciando desde este miércoles en Gaza y hasta dónde podemos imaginarnos una tregua en Gaza. Bienvenida, Stephanie. Gracias, Carlos. Y pues como usted lo menciona, es una anhelada noticia para el mundo entero porque fueron 15 meses de guerra, de negociaciones indirectas entre Israel y Hamás y que finalmente pues alcanzaron este miércoles un anhelado acuerdo en Doha para lo que se espera sea un cese del fuego, particularmente en la Franja de Gaza, que entraría en vigor desde este domingo 19 de enero con la liberación de 33 rehenes israelíes y la excarcelación de prisioneros palestinos. En ese sentido, Stephanie, ¿hasta dónde nos podemos imaginar una tregua? Porque ya hemos visto una temporal en diciembre que además pues era muy compleja y no tuvo necesariamente los desarrollos esperados. ¿Esta qué se puede esperar? Justamente todo es de momento también una cuestión de cómo va a evolucionar el acuerdo. Digamos que aquí lo noticioso, lo clave, lo que esperaban las partes era llegar justamente a entenderse, a cruzar en definitiva ciertas líneas que de momento consideraron rojas para tener finalmente este anuncio que recordemos además fue clave el gobierno de Qatar, quienes junto a Egipto y Estados Unidos han sido los mediadores claves para lograr esta bien llamada tregua. Lo que queda por ver justamente es qué va a pasar. De momento, como lo hablábamos, se habla de este canje de prisioneros y de secuestrados, pero aún están trabajando para finalizar los trámites de lo que será la implementación. En ese sentido, se espera también la firma final del gabinete del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y que en ese sentido, pues una vez se firme, se empiecen a revelar los detalles de lo que será este acuerdo muy bien recibido por la comunidad internacional y que por supuesto deja muchas incógnitas de lo que será el manejo de la Franja de Gaza. Recordemos que este es un territorio que ha sido reclamado
tanto por Israel y por supuesto como los palestinos como propio, por lo cual el control que antes del ataque del 7 de octubre de 2022 que propició esta situación, pues estaba controlado por Hamas, un grupo rebelde que ha sido también señalado por distintos países de terrorista y por lo cual pues Israel decidió efectuar esta invasión. Así las cosas, pues está por verse más allá de este intercambio qué va a ocurrir en ese territorio cuando pues recordemos que ya van casi 47.000 muertos y que deja a su paso también una crisis humanitaria sin precedentes. ¿Qué condiciones van en esa negociación? Que se sepan hasta este punto. Es decir, sí, listo, hay una tregua, un alto al fuego y de repente, como en cada negociación, alguien tiene que ceder, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se cede y qué tanto se negoció en esa puesta en marcha de esa alto al fuego? Pues según el acuerdo anunciado, el alto al fuego comenzará con una primera fase que se espera que arranque este domingo y que se extienda por un periodo de 42 días, en los que en ese momento pues se dará un ingreso, una luz verde para la entrada de ayuda humanitaria y de combustible. Recordemos que la Franja de Gaza pues está supremamente rodeada de los israelíes y que uno de los controles que tuvo desde un primer momento Israel fue evitar el paso de combustible para que pues así no se surtieran muchos de los lugares ni de los transportes en esta región. En esa primera fase también se espera que Hamas libere a los rehenes israelíes a cambio también de la liberación de prisioneros palestinos, que aún no se ha especificado, pero que se habla de casi 1 millar de personas, por lo cual pues esta es la cifra que a veces estaba en el punto crítico de la negociación, decir 33 secuestrados versus 1 millar de rehenes que tiene en este momento Israel detenidos por considerarlos sospechosos, peligrosos para su seguridad, pero que pues finalmente si se dan las cosas, porque recordemos que esto es extraoficial, pues así sería la cifra. Y en esa, como usted lo menciona, primera y única tregua que se alcanzó a finales del 2023, las excarcelaciones incluyeron a niños y mujeres que permanecían detenidos en centros penitenciarios israelíes, por lo cual pues también se espera que de esa gran cantidad de palestinos que saldrán libres con el acuerdo, pues se incluyan mucha de esta población vulnerable. También se dice que el acuerdo final podría incluir una segunda y una tercera fase del alto al fuego, lo que hasta ahora no ha sido totalmente confirmado, pero que da lugar a lo que se estima también pueda ser una estabilidad en la región, una atención y el ingreso de organizaciones humanitarias que puedan atender a todas las personas que en este momento pues están enfrentando una situación muy grave a nivel de nutrición, a nivel de salud, y que pues durante ese periodo también se negocien arreglos para poner fin al conflicto, la retirada israelí de la franja y que se discuta, como les mencionaba, quién no solo va a controlar el territorio, sino se va a hacer cargo de reconstruir este devastado espacio palestino que ha sido gobernado por Hamas desde el 2007. ¿Qué roles juegan Qatar y Egipto en esta ecuación? Las negociaciones indirectas, porque recordemos que inclusive el ya saliente secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajó seguidamente a este territorio para intentar mediar. Pues ocurre además en este momento coyuntural de la transición de mando en Estados Unidos, cuando se espera que el próximo lunes asuma la presidencia Donald Trump. Y en ese sentido, pues también lo que hemos visto es a Donald Trump diciendo que esta actitud agresiva y directa que tuvo él con relación al conflicto ha sido fundamental para lo que hoy se conoce. Sin embargo, pues por supuesto también esta es una atribución al gobierno de la administración de Joe Biden y de los esfuerzos que también por supuesto han hecho a lo largo de este año para determinar finalmente si se llegaba a un acuerdo o no. Qatar definitivamente pues también es un actor fundamental en este asunto. Recordemos que sirvió como base para que se encontraran las distintas delegaciones durante varias mesas de negociación y que según indicaron fuentes diplomáticas al diario estadounidense The Washington Post, pues esto también podría haber ejercido, digamos, la conexión entre Estados Unidos y Qatar, siendo
la primera vez pues que hubiese una coherencia para que finalmente se llegara al acuerdo. Aquí pues por supuesto también está Egipto. Recordemos que la única salida que tenía Palestina, los palestinos, distinta pues al territorio israelí, es por el paso de Rafah, que es el de Egipto, y por lo cual pues también Egipto estaba muy interesado en evitar una escalada que ya habíamos visto de unas proporciones mayúsculas en los últimos meses, que llevara a una presión en su territorio de recepción de desplazados forzados y por supuesto de condiciones humanitarias que son pues totalmente atroces para lo que vemos. En ese sentido, pues Israel parecía bastante ajeno y alejado a sentarse a la mesa a negociar, multiplicó sus ataques en Gaza con el pretexto de que atacaba a combatientes de Hamas y finalmente, pues en ese triángulo que lograron conformar Egipto, Qatar y Estados Unidos, pues llegaron a este primer paso que recordemos, pues es en definitiva una primera oportunidad de frenar en especial este derrame de sangre en Gaza. Y bueno, pues sin que esto suene a darle la verdad a Trump, porque no se trata de eso, pero pareciera que las cosas se le organizaran todo de cara a la posesión de Donald Trump en Estados Unidos. Pareciera que como el movimiento de ala de esta posesión terminara también teniendo efectos directos sobre temas como este, ¿no? Totalmente, una realmente de las dudas que surgen una vez Donald Trump es elegido como el presidente electo de los estadounidenses en las pasadas elecciones de noviembre, era si iba a tener la capacidad para detener las guerras, particularmente en territorio gazatí y en Ucrania. Y en este sentido, pues él mismo fue quien anunció, recordemos que se adelantó de manera oficial a los actores y el mundo conoció la noticia a través de Donald Trump, en donde pues republicó en sus redes sociales pues que era el resultado de meses de negociaciones y que tuvo pues el respaldo de Estados Unidos y por lo cual pues esperaba que el acuerdo entre ambas partes detuviera el fuego y que se atribuyó diciendo que era resultado de su histórica victoria en noviembre, ya que en sus palabras le indicó al mundo entero que su administración buscaría la paz y negociaría acuerdos para garantizar la seguridad de todos los estadounidenses y de sus aliados. En ese sentido, pues definitivamente quiere mostrar que tuvo que ver e incluso pues se ha conocido que la colaboración entre la administración Biden y Trump fue vital para alcanzar esta tregua. En ese sentido, pues Estados Unidos también se quiere ver como un bloque que logra dialogar, que busca en este momento tan polarizado, no solamente de su país, sino del mundo, pues enviar un mensaje realmente de unidad para apoyar la paz y para determinar pues que están decididos al compromiso de que se logren acuerdos. Así las cosas, pues por supuesto Trump llegará a la Casa Blanca con una victoria, entre comillas, bajo la manga y por supuesto con toda la disposición para que en definitiva este acuerdo no sea efímero, sino se consolide a lo largo del tiempo. Si usted ha sido oyente regular del café de hoy a lo largo de estos meses, se habrá dado cuenta de que nosotros no ponemos a las fuentes a discutir directamente. Oímos los análisis y le compartimos a nuestros oyentes los puntos de vista diferentes que haya sobre cualquier tema. Por eso hemos invitado a dos analistas que tienen posturas muy diferentes. Queremos invitarlos a que escuchen las dos posiciones. ¿Cómo entender esta tregua que es una noticia muy esperada en todo el mundo y que puede ser sin duda un escenario nuevo para las personas que están viviendo en medio de este conflicto, para quienes estamos atentos desde todas las latitudes del planeta sobre ese acuerdo de tregua? ¿Qué esperar a partir de este punto? ¿Cómo lo ven desde diferentes ópticas? Por eso hemos querido invitar
a Marcos David Pekel, quien además de ser profesor de una cátedra sobre Medio Oriente y en la Universidad del Rosario, y es columnista y asesor en temas internacionales sobre Medio Oriente, también es el director de la comunidad judía en Colombia y hace parte del Comité Ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano. Muchísimas gracias, profesor Pekel, por atender esta llamada. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a toda la audiencia y estoy atento a sus inquietudes. Lo primero que quisiera preguntarle es, ¿cómo interpreta usted esta tregua? Bueno, primero de todo me parece muy importante, celebro que se ha logrado esta tregua, pues obviamente con una cantidad de interrogantes que quedan en una primera fase. Jamás debe liberar a 33 personas, de los cuales aparentemente 10 serán simplemente cuerpos de personas asesinados por ellos mismos. Eh, ac- Durante esa primera implementación de esa primera fase se va a negociar lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Lo que sigue es la liberación del resto de rehenes. Estamos hablando de 100, o sea que serían otros 67, adicionalmente a las condiciones en las que quedaría la Franja de Gaza con una retirada militar de Israel. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso largo, de una implementación de varias semanas, que esperemos termine con la liberación de todos los rehenes y que de ahí se abra una era de esperanza nueva para Gaza, en la cual se pueda empezar a hablar de un Gaza en que las ayudas que lleguen no lleguen a una organización que las utilizaría para rearmarse otra vez como Hamas, para lo cual la comunidad internacional tiene un rol muy importante que jugar en el día después. Toda negociación requiere ceder, requiere entregar y requiere dar. Y en ese sentido, si había una negociación difícil en el escenario internacional, era esta. Es decir, y todavía seguramente con las luces que trae, de todos modos, no se puede cantar, seguramente, entre comillas, victoria de un conflicto, digamos, milenario. ¿Cómo ver qué es lo que cede Israel, qué es lo que cede desde Hamas? ¿Cómo entender esas posiciones estratégicas en este caso? Israel fue víctima de un ataque. 255 ciudadanos o residentes de Israel fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023. Fueron secuestrados, entonces hay bebés, niños, mujeres, ancianos. Si Hamas hubiera querido acabar la guerra y hubiera querido acabar con el sufrimiento de la población en Gaza, hubiera liberado a los rehenes hace meses, pero los tiene ahí para usarlos como mercancía, como moneda de cambio, exigiendo la liberación de terroristas que han sido condenados por la justicia, cuyas manos están llenas de sangre, terroristas condenados a cadena perpetua. Dada la situación creada hoy en día en el Medio Oriente con la caída de Assad, la derrota de Hezbollah, la aniquilación, por lo menos por ahora, del eje de resistencia que es el que creó Irán para atacar a Israel y a los países del Golfo, pues es el momento en que Hamas, más débil que está, buscó aprovecharse de lo que para Israel es muy importante y es traer a sus rehenes con vida o traer a los rehenes, así ellos los que no estén con vida, para darles sepultura. Y en eso Israel es muy sensible, ese es, digamos, un punto de mucha sensibilidad en Israel, y por eso Hamas negocia ahora tratando de rescatar algo de lo que fue una completa catástrofe, una calamidad que jamás le trajo al pueblo palestino el 7 de octubre de 2023. Entonces ya vamos a ver signos de Hamas y la victoria cuando esos terroristas regresen a Gaza o se vayan a Turquía, donde se vean, soslayando el hecho de que el pueblo palestino está hoy muchísimo peor de lo que estaba el 7 de octubre de 2023. Profesor, yo creo que este es un tema que siempre que lo abordamos desde el periodismo corremos el riesgo de malinterpretar o de ser víctimas de la visión de un lado o la visión del otro. Y por supuesto, usted nos está entregando su análisis, pero evidentemente nos vamos a encontrar
con una audiencia que nos dice, pero nuestra óptica es distinta y es la del pueblo palestino que, como usted dice, está en una situación terrible en medio de ataques, en el medio del fuego cruzado entre Hamas y las fuerzas de Israel. Según lo que las aproximaciones que he tenido desde el periodismo con el tema, muchas tienen que ver con el hecho de que no es necesariamente que el pueblo palestino no apoye a Hamas, es decir, que sí hay una gran fracción o una muy importante desde la gente del pueblo palestino a Hamas, que no lo ven como si fueran necesariamente víctimas de dos flancos. Mire, cuando usted educa a los niños desde chiquitos al odio, como ocurre en Gaza, pues es obvio que van a apoyar hechos como la masacre, como el pogrom del 7 de octubre, donde, como le dije, hombres fueron degollados, familias enteras acribilladas en sus hogares, jóvenes en un festival de música que fueron matados, más de 360. Seguramente hay gente que apoya eso. Usted y yo o cualquier persona con cierto sentido de humanidad no puede apoyar algo así. Esta guerra no la empezó Israel. Israel no se levantó un día y dijo, bueno, vamos a ir a bombardear Gaza. Esta guerra la empezó Hamás. Para Hamás, entre más muertos palestinos, mejor, porque así ellos pueden desgastar la imagen de Israel, que es lo que han hecho. Nadie puede pensar que a Hamás le interesa la población palestina. Que tienen apoyo, seguramente tienen apoyo, pero eso no quiere decir que estén haciendo lo correcto. Y acá sí hay una clara línea entre qué es lo correcto y qué no es, y qué es lo no correcto. Nadie puede pensar que lo correcto es a degollar personas o a quemar bebés. Nadie puede pensar que eso es lo correcto. Eso no significa que no haya gente que lo apoya. Eso es lamentable, lo que usted dijo es verdad, pero hay que entender dónde están acá, de dónde está uno parado en este conflicto. Y acá se trata de que, más allá de que busquemos una solución, que por ahora estamos hablando de una simple tregua, que ni siquiera sabemos si se va a poder sostener, porque jamás además tiene un récord de no cumplir con los acuerdos que firma, pero estamos con una tregua que se va a implementar durante varias semanas. Profesor, desde la visión internacional, pues desde muchos ángulos, como le digo, no más el hecho de que Benjamín Netanyahu es el malo de la historia. Hay que verlo así porque así lo han visto desde diferentes ángulos, como hay una acusación internacional contra Benjamín Netanyahu. Pues también está el ángulo de la arremetida, la respuesta al ataque palestino o de Hamas y la arremetida fuerte, violenta de Israel, con el poderío que tiene Israel, con la fuerza que tiene Israel para hacerlo. Estamos hablando de tregua hoy y ese es el punto, la tregua. Pero, ¿cómo lo ve usted? Desde esa óptica hemos visto a través de los medios, a través de las noticias que nos llegan, de los videos que circulan a través de internet, y no solo nosotros, sino pues toda la comunidad en general, cómo pues las fuerzas de Israel pues atacan en esa reacción que ha sido constante. Los bloqueos, ciertos recursos que hacen parte pues de una estrategia militar. ¿Cómo lo ve usted desde su ángulo en este punto? Acá no hay ángulo. Usted explíqueme una cosa. Yemen, un país destrozado por la guerra civil, con crisis humanitaria, hambruna, epidemia. Allá la gente no tiene nada. ¿Y cómo en Yemen, una organización financiada, armada por Irán, tiene los más sofisticados misiles balísticos para lanzarlos a 2000 kilómetros de distancia a un país con el que no existe ningún conflicto entre Yemen e Israel? Israel es víctima en este momento de un ataque en varios frentes, orquestado desde Teherán, que siempre ha dicho que su objetivo es destruir a Israel, aniquilar a Israel, al ente sionista, como le dice el líder supremo. Al día siguiente que comenzó al día siguiente del ataque el 7 de octubre, Israel empieza a ser atacado desde el Líbano. ¿Por qué? Israel y Líbano no tienen ningún conflicto pendiente, pero ellos de Hezbollah, siguiendo los dictados de Teherán, comenzaron a atacar a Israel, hasta que Israel en septiembre, casi un año después, dijo, bueno, aquí esto se acabó, y le asestó un golpe letal a Hezbollah, hasta que Hezbollah le tocó firmar
un cese al fuego en los términos que Israel impuso. Desde Irán empezaron también los señores a atacar 300 misiles. Imagínese usted, Carlos, que acá en Colombia nos lancen 300 misiles. Que Israel tiene una capacidad de defenderse, eso no le quita el hecho de que los iraníes trataron de matar la mayor cantidad de judíos posibles en Israel. Desde Irán, a 1.600 kilómetros de distancia. Eso es lo que enfrenta Israel, una guerra por su supervivencia. Las guerras generan muertos. Y Israel, lamentablemente, le tocó ir a una guerra en Gaza que no empezó y no quiso, con una organización que se mimetiza dentro de la población civil, que lanza misiles desde mezquitas, desde escuelas, desde hospitales. Y eso es lo que le toca enfrentar a Israel. Yo sí puedo decir acá que lamento profundamente las víctimas palestinas. Lamento profundamente que jamás utilice a la población palestina, no solo como escudo humano, sino como herramienta de propaganda. Una organización como Hamas, entre más muertos palestinos haya, mejor para ellos, porque desgastan la imagen de Israel a nivel internacional, que es lo que usted correctamente ha dicho, porque eso se ha ocurrido. Y eso es lo que enfrenta Israel, una guerra por su supervivencia en varios frentes, muchos de los cuales ni siquiera tienen sentido como el que le mencioné de Yemen. De acuerdo. ¿Cómo analiza políticamente la postura de Israel en este punto y qué podemos esperar con respecto a la tregua? Empecemos diciendo que el problema no es Netanyahu. Sí, o sea, Netanyahu no está en guerra con Hamas. El Estado de Israel está en una guerra contra actores que quieren borrar al Estado judío del mapa. Ya posteriormente, cuando la guerra termine, será la población de Israel la que defina su futuro político. Es una democracia parlamentaria con muchísimos partidos y será la población de Israel la que determine ya quién o qué o cuáles son las responsabilidades que puede haber habido por el 7 de octubre. Por lo tanto, eh, eh, más allá de la situación personal que enfrenta Netanyahu, el problema de que está ocurriendo en Medio Oriente no es Netanyahu, es el intento de destruir al Estado judío por parte de actores que, orquestados desde Teherán, lo están haciendo y lo están tratando de hacer. Pero ¿no entró ahí una tensión política interna en Israel? Es decir, también para el escenario del Estado bajo el liderazgo de Netanyahu también era difícil porque no toda la población judía respalda las posturas del Estado y las que ha liderado Netanyahu. Claro que no, y muy bueno que sea así. Nosotros vimos una democracia en Colombia. ¿Acaso todos pensamos igual? Es que esa es la democracia. Israel es una democracia parlamentaria, la única democracia real en Oriente Medio, una sociedad muy contestataria, con una sociedad civil muy, muy activa y muy eficiente. Y claro, en Israel hay discrepancias y divergencias de opiniones. Antes de que empezara la guerra, ya había discrepancias fuertes del gobierno de Netanyahu. Y si mañana no está Netanyahu, sino Pepito Pérez, pues habrán otros que saldrán a la calle, porque esa es la esencia de la democracia. Eso es lo que muestra la democracia. O usted ha visto protestas en Cuba, por ejemplo, contra Canel. Eso no existe, porque ahí no es una democracia. Israel sí lo es. Y parlamentaria, además, las democracias parlamentarias tienen sus características, múltiples partidos, distintas posturas, y se ventilan en los escenarios que permite la democracia. Uno de ellos es la calle. Y finalmente, profesor, volvemos al tema de la tregua, que es nuestra noticia esta semana. ¿Le ve futuro en su fe interna? ¿Le ve futuro a esta tregua? Yo espero que sí. Yo quiero que la tregua llegue a un final en el cual veamos la liberación de todos los rehenes y el fin de la guerra. Yo quiero que eso ocurra. Eh, Tengo esperanza de que sí va a ocurrir porque veo a Hamas supremamente débil. Ellos van a salir a ser así, pero es muy débil. Ellos se van a fortalecer en su imagen cuando los terroristas de las cárceles de Israel sean liberados por el acuerdo que está haciendo Israel, más o menos 30-1. Pero sí tengo esperanza y quiero que la guerra se acabe, quiero que los rehenes vuelvan a sus hogares y que podamos empezar otra vez a cambiar la realidad en la región con una nueva geopolítica que se ha dado
por la caída de Assad en Siria, por la derrota de Hezbollah y otras circunstancias pues que no es del tema a mencionar acá. También hemos querido invitar a este programa al profesor Mauricio Jaramillo Jacir, quien es PhD en Ciencia Política de la Universidad de Toulouse, máster en Ciencia Política, de Estudios Políticos en París, analista, y además también, hay que decirlo, el director y conductor del programa En Contexto de Señal Colombia por RTBC. Bienvenido, profesor Mauricio. Carlos, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia del podcast. Hablábamos con el profesor Pecker acerca de pues la visión que hay desde la comunidad judía de lo que significa este punto. Sin embargo, usted ha manifestado ya en diferentes canales que esto es muy diferente, que esto es más una postura fuerte de Hamas, un reconocimiento internacional de Hamas, ¿verdad? Sí, sin duda alguna, yo creo que aquí hay, Carlos, a ver, para que la gente nos entienda, tres cosas que consigue el grupo. En primer lugar, Israel había prometido, este fue el objetivo de Netanyahu y Yoav Galant cuando lanzó la operación, acabar con Hamas, acabar militarmente. Esto básicamente no ocurrió. Hamas sigue vivo militarmente y aquí pasó a lo segundo. No solamente Hamas ha resistido estos 467 días, y eso no implica legitimarlo ni estar de acuerdo con los vejámenes horribles que ocurrieron el 7 de octubre, sino que además de eso, Hamas va a estar negociando durante 6 semanas con acompañamiento internacional con Israel la liberación de rehenes, esos 35, y una salida definitiva a este conflicto. Y pienso yo que en tercer lugar es un espacio que se ha ganado Hamas, porque hoy nadie está hablando de la Autoridad Nacional Palestina. Recordar a la gente que los palestinos tienen dos actores: la Autoridad Nacional Palestina, heredera al Fatah de Yasser Arafat, y Hamas, que surge a finales de los 80 con la Intifada. Hoy el interlocutor natural de la causa palestina va a ser Hamas. Por eso yo decía que la tregua, o el alto al fuego, perdón, es de todas maneras una conquista para el grupo, porque de todas maneras hoy es el único interlocutor de esta causa palestina y le saca terreno a la Autoridad Nacional Palestina, heredera del poder de Yasser Arafat y quien había gozado de la exclusividad de esta interlocución. Hoy esa interlocución la tiene Hamas, no de manera exclusiva, pero se terminó metiendo en la agenda internacional. Señala usted que esto es un alto al fuego y no una tregua. Destaca de manera particular eso. ¿Por qué? Yo creo que en este momento, empieza como un alto al fuego, pero va a terminar siendo una tregua. Empieza como un alto al fuego porque es una manera de la mal llamada humanización, perdón, del conflicto, es una manera de desescalarlo, pero yo creo que acá no solamente se va a desescalar el conflicto, Carlos, no solamente va a haber la llegada de ayuda humanitaria, por un lado, la liberación de los 35 secuestrados o rehenes, sino que además de eso van a empezar a negociar el desmonte de la guerra. Entonces, primero sí es un alto al fuego, pero finalmente es una tregua en la medida en que este cese al fuego va a terminar, pienso yo, en un acuerdo final de paz indefinido entre Hamas e Israel. Va a ser muy costoso para Israel, pienso yo, después de las 6 semanas, volver a la ofensiva militar, como lo va a hacer para Hamas. Entonces, inicialmente creo que es un alto al fuego, pero se va a terminar convirtiendo en una tregua porque yo creo que van a esmerarse, y para Estados Unidos va a ser importante también conseguir una paz, sobre todo porque además va a llegar Donald Trump. Sí, ese escenario es tremendo, el de Donald Trump. Pareciera que la agenda va a girar muchísimo sobre la postura de Donald Trump y sus decisiones en torno a, por ejemplo, qué espera que ocurra con Hamas al liberar los rehenes antes de su investidura, ¿no? Exactamente, yo creo que ahí, si uno mira un poco, Carlos, lo que ha hecho Biden, por ejemplo, sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, y ahora esto eh, está tratando de dejar activos, dejar un legado, y me parece que era importante allanarle el camino. Y para Trump, pienso yo, va a ser muy difícil apartarse un poco de este plan de paz que lo atrapa, pero de todas maneras le quita de encima un dolor de cabeza, que es qué hacer con esta crisis, con esto que la mayoría de analistas consideran un genocidio. Entonces la llegada de Trump me parece a mí que no va a cambiar sustancialmente lo que ya se negoció, y muy seguramente Trump se verá motivado para mantener el acuerdo. De acuerdo. El Netanyahu que estamos viendo en los últimos meses y el que se sienta a negociar
no él directamente, pero digamos hace parte de todo esto que está ocurriendo. ¿Es un Netanyahu perdiendo? ¿Es un Netanyahu desconectado o conectado con el pueblo israelí? ¿Cómo es esa situación de Netanyahu, el Estado israelí y el pueblo israelí frente a este tema? Yo creo que es un Netanyahu derrotado que ha sobrevivido porque hay guerra. Creo que hay una condescendencia de la sociedad israelí frente a Netanyahu mientras dure la guerra. El problema es, yo creo que Netanyahu no tiene escapatoria y aquí no va a haber salida digna para él. Netanyahu, para que la gente nos entienda, Carlos, acabó con todos los avances diplomáticos de Israel. Israel consiguió el reconocimiento de Egipto, de Jordania, de Emiratos Árabes, de Bahrein. Estaba muy cerca de conseguir el reconocimiento de Arabia Saudí y con esto perdió todo ese terreno diplomático. Acá hay una derrota moral. Israel no se va a poder recuperar de este genocidio, de estas violaciones a los derechos humanos. Ahora, si usted mira en redes, por ejemplo, están saliendo todas las historias de la gente que perdió a sus hijos, de la gente que perdió a sus padres, todo eso que no se había podido porque registrar. Israel ha matado a más de 200 periodistas, no hay registros en la contemporaneidad de un número de periodistas que hayan caído asesinados de esa manera, con esa magnitud. Y pueden negociar lo que quieran, Carlos, pero la orden de arresto de la CPI es innegociable. Amnistía para Netanyahu no va a haber, porque está ya la justicia penal internacional. Hay un proceso, no solo en la CPI, que tiene una orden de arresto en contra de Netanyahu y Yoav Galán, sino que además de eso, Carlos, hay un proceso abierto ante la Corte Internacional de Justicia, que muy seguramente va a decir que Israel efectivamente violó la Convención de Prevención y Sanción del Delito del Genocidio. Entonces, para mí, no hay escapatoria para Netanyahu. No pudo rescatar a los rehenes, que era su única salida. Y aún Carlos, rescatando a los rehenes, yo no creo que se hubiera podido salvar. Entonces, para mí, no hay ninguna razón para que Netanyahu salga por la puerta grande. Aquí me parece que está absolutamente noqueado. Al manejar este tema siempre nos vamos a encontrar con que hay dos discursos o dos formas de verlo o dos formas de analizarlo, no solo desde los analistas que hacen su trabajo como usted, sino pues la gente que opina y opina y opina sobre este tipo de cosas, a veces informados, a veces no. Se lo pregunto porque, por ejemplo, hablábamos ahora de la postura del pueblo israelí, según el profesor Peckel, pues víctimas de un ataque de Hamas y la sangre que corrió del pueblo israelí, el dolor por sus rehenes y por la gente secuestrada. Y de repente, pues hay dos relatos en el que Hamas dice se aprovecha pues del pueblo palestino, son los terroristas que están persiguiendo al pueblo israelí. En ese sentido le pregunto, digamos desde el punto de vista de una tregua o un alto al fuego que se convertirá en tregua, ¿qué cede el pueblo palestino? Es decir, ¿qué reconoce el pueblo palestino en este punto buscando esa tregua? El pueblo palestino ya hizo la concesión. Hay más de 47.000 personas asesinadas. En Gaza se aplicó la doctrina de tierra arrasada, Dahille. Eh, Carlos, el 16, ojo con esto que voy a decir, 16% de la gente en Gaza desapareció, fue asesinada. A los palestinos no les pueden pedir que sean más. No han tenido un solo minuto de autodeterminación, no han ejercido un solo segundo de soberanía, no han tenido control de sus fronteras. Eh, ya la mayoría de los actores palestinos han reconocido a Israel. El propio Hamas, de manera tácita, reconoció a Israel en 2017. Hamas va a liberar a esos 35 secuestrados. Entonces yo creo que ya las grandes concesiones las puso el pueblo palestino. Lo que no van a negociar, y eso sí creo que ahí se va a jugar el mundo, la promesa después de la Segunda Guerra Mundial, es la justicia, ¿no? Porque para algo creamos la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Yo no creo que los palestinos vayan a ceder en cuanto a la justicia a la que tiene que someterse Netanyahu, estos criminales de guerra, de la misma forma en que los criminales de guerra de Hamas, Carlos, tendrán que ser juzgados. Pero esa sesión ya la hizo el pueblo palestino. Ahora, viéndolo desde el punto de vista positivo de lo que viene, o por lo menos las esperanzas que el mundo ve en un llamado a una tregua, pues, ¿qué viene para el pueblo palestino? Es decir, se dice que el 80% de los edificios en Gaza son inhabitables, que hay un bloqueo que ha sido histórico durante mucho tiempo. Evidentemente, también se trata de los refugiados que se encuentran en campos de refugiados esperando una solución a esto. ¿Podemos ser tan positivos o tener tanta esperanza sobre esto?
Aquí ocurrió un genocidio con todos los agravantes del mundo, entonces cuando se habla de optimismo hay que hacerlo en unos márgenes muy estrechos, pero hay optimismo, ¿por qué? Porque hay un alto al fuego en este momento, no va a haber más operaciones militares, hay un consenso sobre la necesidad de reconstruir Gaza, hay un consenso sobre la necesidad de que los palestinos que salieron durante esta ofensiva vuelvan. Entonces, esa es una razón, yo creo que positiva, y lo más importante para mí, la razón de mayor optimismo, Carlos, está en que se va a volver a negociar la cuestión palestina de fondo, que la cuestión palestina desde el 7 de octubre del año pasado había salido de la agenda internacional. Se hablaba mucho del COVID, de la guerra en Ucrania, de otros temas, pero me parece que el tema palestino volvió a recordarle al mundo que si no hay autodeterminación, muy difícilmente en la región de Medio Oriente puede haber paz. Gracias por acompañarnos en este café de hoy con sabor a historia. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.